Y ahora vamos a seguir con este capítulo, sección del libro, Sin raíces no hay alas, que dice: los hijos son fieles a sus padres. Los hijos son fieles a sus padres, es decir, tanto al padre como a la madre, y a ambos con el mismo afecto. Por la fidelidad a sus padres, ellos repiten similares destinos y similar infelicidad. Muy pocas veces los hijos se atreven a la larga a llevar una vida más feliz o realizada que la de sus padres, dado que un hijo que vive más feliz que sus padres tarde o temprano sentirá en su interior que los está traicionando. Y este es el caso de Tomás y María, que se conocieron durante la adolescencia. El suyo es el gran amor de sus vidas. Se parecen mucho y se entienden sin palabras. Ambos provienen de hogares destruidos. Ellos dicen: especialmente por eso deseamos y podemos hacerlo mejor. Y se casan pronto. Pasados los primeros meses viene una gran desilusión. Parece ser que logran herirse y hacerse infelices todo el tiempo. Durante un par de años tratan de llevar adelante las cosas e incluso tienen 2 hijos. Finalmente están agotados y buscan viviendas separadas. ¿Qué hemos hecho mal?, es la pregunta que ahora ambos se plantean. ¿De dónde proviene la incapacidad de ser felices? Si se observan profundamente las raíces de los vínculos de los hijos con sus padres, se verá claramente un amor profundo y original de los hijos por los padres. Los hijos aman incondicionalmente a sus padres hasta el punto de que están dispuestos a dar la vida por su familia. Permanecen toda la vida vinculados a sus padres y su familia. Este vínculo es independiente del contacto, es decir, con quien crece el hijo, y de los sentimientos existentes. Yo quiero a mi padre, pero no a mi madre. Este amor inconsciente es arcaico y se manifiesta en la mágica creencia de que es posible suplantar a alguien en su destino. Mejor yo antes que tú. O compartirlo con él. Este amor es infantil, ingenuo y ciego, en cierta forma. Solo puede alcanzar la plenitud cuando un hijo sufre el mismo destino que sus padres. Y en este caso, que estamos viendo de Tomás y María, los padres de Tomás y María estuvieron frustrados, amargados e infelices en su vida matrimonial. Si Tomás y María hubiesen alcanzado la felicidad en su matrimonio, habrían sido diferentes de sus padres, es decir, habrían perdido una parte del vínculo con sus padres. Pero en sus corazones esto habría sido una traición, y contra esto no hay nada que hacer. El sufrimiento y la infelicidad se transmiten de generación en generación. Los miembros de una familia continúan cargando estos sentimientos, pues están vinculados profunda e internamente. Quien quiera separarse de su familia y su destino en medio de la ira o el enojo, solo lo conseguirá a un nivel superficial. En su interior seguirá estando y cumpliendo el papel predeterminado. Durante esta constelación de Tomás se muestra que él se siente vinculado a su infeliz padre. Tomás observa a su padre y le dice: yo me comporto exactamente igual que tú. Luego hace una pequeña pausa y dice: por amor. Cuando él pronuncia esta frase, todo el amor y el vínculo con su padre se torna consciente y sus ojos se llenan de lágrimas. Entonces Tomás se inclina respetuosamente ante su padre y le dice: yo te honro a ti y tu destino y te dejo ir. Yo solo soy el hijo. Entonces continúa la frase: por favor, mírame amistosamente cuando yo tengo una buena relación. También se usa mucho decir mírame con buenos ojos, ¿no? Cada vez que yo sea feliz. Ahora el padre de Tomás mira a este con amor y le dice: me alegro de que tú tengas una relación satisfactoria. Los hijos que ven la infelicidad de sus padres muchas veces se dicen por dentro: yo lo voy a hacer mejor y de otra manera que ustedes. En esta frase podemos ver un cierto desprecio hacia los padres.
ellos se sienten mejor capacitados que los padres. Pero más tarde, especialmente en la mediana edad, se dan cuenta de qué parecidos son a sus padres y que no son mejores que ellos. Cuando Tomás dice a su padre, yo me comporto exactamente igual que tú por amor, penetra hasta las capas más profundas de este vínculo amoroso y por primera vez toma conciencia de su amor. Esto toca el corazón y a partir de esta base él puede respetar a su padre y su vida. Por favor, ¿no? Mírame con buenos ojos cuando yo tenga una buena relación o cuando sea feliz. Parecería que él le ruega al padre que bendiga su relación. Semejante petición nos parece extraña, pero en la constelación descubrimos qué bueno es esto para Tomás. También el padre se siente respetado en su destino y puede alegrarse si Tomás disfruta de un buen matrimonio. Las frases liberadoras de Tomás durante la constelación parecen sencillas, pero es necesaria mucha fuerza interior para aceptar su contenido y su significado. Cuando Tomás respeta a su padre y le deja a él su destino, el amor ciego e infantil se transforma en una forma de amor más adulta. Los padres y los hijos permanecen vinculados por el amor, pero cada uno carga con su propio destino. Acá hay otro caso, ¿no? De un paciente con cáncer que aparece con su silla de ruedas en el escenario y Hellinger le pregunta acerca de su enfermedad y de su motivo. Y ella dice, tengo cáncer. Hellinger le dice entonces, pareces feliz, ríes cuando hablas de ello. Entonces él le dice a los presentes, cuando se cuenta algo grave y terrible, la sonrisa es el símbolo de la trama sistémica. Uno se siente feliz cuando cumple el destino preestablecido. Una gran felicidad interior se produce cuando uno está vinculado con la familia. Esta callada felicidad se manifiesta mediante sonrisas, cuando la gente cuenta acerca de sus desgracias. Uno se queja de sus problemas financieros y otro llora por su infelicidad en el matrimonio. Siempre aparece en estos casos una sonrisa en la comisura de los labios. Si uno comienza a observar estas pequeñas sonrisas, descubre a menudo que aparecen en su entorno de amigos y conocidos cuando hablan acerca de sus desgracias. Esta es la razón por la cual siempre los ofrecimientos de ayuda y los buenos consejos fracasan. Ellos interrumpen esa felicidad secreta. Un último ejemplo, vivido por mí como terapeuta, relacionado con este gran y secreto vínculo con la familia. Se trata de las inesperadas dificultades sufridas por una doctora que logró, durante el desarrollo de un largo asesoramiento, que todos sus planes originales se concretaran. Ella había devuelto su licencia profesional, había alquilado un nuevo consultorio y estaba decidida a dedicarse a sus amados métodos de curación alternativa. Sin embargo, de repente, cuando todo estaba listo para el comienzo, cayó en un estado depresivo, perdiendo así la confianza en sí misma y la energía original. Cuando le pregunté acerca de éxitos o desastres profesionales en su familia, ella descubrió el caso de su amado abuelo. Parece ser que su abuelo, después de la guerra, no logró levantar cabeza y tuvo que trabajar viajando como representante. Si la cliente tuviese ahora un éxito profesional, sería en cierta forma desleal al abuelo. Yo me puse en el rol del abuelo y le recomendé que se inclinase respetuosamente ante él y que respetase su destino y le pidiese la bendición para su éxito profesional. Ella lo hizo con gran seriedad y unas semanas más tarde me contó que estos misteriosos bloqueos profesionales habían desaparecido. Así, cuando se examina la familia, aparecen bajo una nueva luz las inclinaciones profesionales, los puntos fuertes, los bloqueos y hasta cómo uno se maneja con el dinero. También en este caso los hijos cumplen con encargos familiares. Cuando se les encarga tener el mayor éxito posible en su vida profesional,
pondrán todo su empeño en lograr el éxito al servicio de la familia. La lealtad hacia la familia puede exigir también que no tengan ningún tipo de éxito. De esta manera se pondrán dificultades a sí mismos para sabotear su éxito profesional. La lealtad en lo profundo es algo inmenso. Puede ser que superficialmente el contacto de los hijos con su familia esté deteriorado e incluso haya enemistad. Pero también estos hijos están al servicio de la familia y cumplen con encargos que son transmitidos de generación en generación. Cada uno asume el rol requerido por el sistema familiar. La lealtad de los hijos hacia sus padres no ha sido tenida en cuenta ni en la ciencia ni en la práctica. Hasta ahora los psicólogos y terapeutas partían del punto de vista de que los hijos, por encima de todo, están necesitados y son dependientes del amor de los padres. Pero de esta manera solo se ve que los hijos hacen todo por ser amados. Las constelaciones familiares revelan que los hijos poseen una gran cantidad de amor y que aman a sus padres con la misma intensidad con la que ellos son amados. De esta manera, el paso hacia una forma adulta de amor es al mismo tiempo un paso hacia una mayor soledad, y esto no es fácil para un niño. Se separa de los estrechos vínculos anteriores que parecían indestructibles y que a pesar de todo tipo de desgracias le daban seguridad y protección. Él debe asumir ahora mayor responsabilidad por su propia vida. Al mismo tiempo, el hijo también abandona a los padres, produciéndose con este paso una especie de sentimiento de culpa que él carga sobre sí mismo. La fuerza para ello se genera en el hijo cuando él mira a sus padres a los ojos. Anteriormente la relación era algo más bien simbiótico, sin grandes diferencias en la percepción de uno y de los otros. Cuando el hijo mira a los ojos a su padre o su madre, descubre ahora otros seres. Además descubre por la mirada que estos seres también aman. También los padres quieren lo mejor para sus hijos. Para ellos no está bien que un hijo los siga a la infelicidad o cargue con algún tipo de desgracia.